Esta mañana pasé por encima de 3 cadáveres camino al trabajo y apenas les dediqué una segunda mirada. Hace unos años eso me habría hecho vomitar o al menos perder el apetito. Ahora es solo otro martes en el encantador paraíso que es nuestra ciudad controlada por Slaanesh, esquivando un charco de algo, sangre o tal vez los restos de la fiesta de anoche. Seguí avanzando, la mirada baja. El cielo tenía su color habitual, una neblina enfermiza de rosa y naranja, y el aire sabía a perfume mezclado con podredumbre. Solo las vistas, sonidos y olores normales de mi trayecto diario. Supongo que uno se acostumbra. Apenas parpadeo cuando un grito lejano resuena desde la dirección del distrito del placer. Alguien está pasándola muy bien o muy mal. En este mundo, a menudo es ambas cosas a la vez. Yo simplemente sigo caminando. Unos cuantos otros de aspecto demacrado se arrastran por la calle conmigo, cabezas gachas, cada uno perdido en su propio mundo, tratando de no llamar la atención. De vez en cuando me sorprendo maravillándome de lo normal que se ha vuelto todo esto. Entonces recuerdo que no siempre fue así. No hace tanto la vida aquí era diferente. No exactamente buena, ojo, pero diferente. Crecí cuando este planeta aún estaba bajo el imperio, antes de que los cultos tomaran el control. Parece que fue hace una vida, temerosos del emperador, grises y brutalmente ordenados. Ese era el mundo de mi infancia. Trabajábamos para el dios emperador día tras día. Cada mañana me despertaba con el altavoz local del Havelock tronando un himno a su gloria. Mis padres me hacían recitar las oraciones estándar. Emperador, líbranos de la tentación, líbranos del mal, ese tipo de cosas. Yo repetía las palabras obedientemente entonces, sin imaginar que algún día las estaría murmurando entre dientes, en el mismísimo corazón de la tentación y el mal encarnado. En aquel entonces, las mayores preocupaciones eran cumplir con la cuota diaria de trabajo y evitar los bastones de los arbitradores. Mi familia era de clase baja, ciudadanos imperiales comunes y corrientes. Trabajábamos en el manufactorum o en los campos agrícolas según el turno, y asistíamos a las sesiones de culto al emperador cada semana como un reloj. Recuerdo que me quejaba de lo insípidas que eran nuestras barras de ración y de lo estricta que era la hora de queda por la noche. Qué curioso, visto en retrospectiva, qué preocupaciones tan insignificantes. El pequeño yo pensaba que el imperio era opresivo. Los turnos interminables, los sermones aburridos, los recordatorios constantes de que estábamos a un paso de ser acusados de herejía. Y lo era, solo que de una manera mundana y disciplinada. Pero era seguro, al menos comparado con ahora. No había demonios saltando de los callejones, ni vecinos que se transformaran en monstruos tentaculares de placer de la noche a la mañana. Si morías violentamente entonces, probablemente era por un accidente en la fábrica o por un juez draconiano. No porque literalmente explotaras de éxtasis en una rebelión de culto. Jamás imaginé que nuestro pequeño y aburrido mundo se convertiría en lo que es hoy. Pero mirando atrás había señales, susurros de un nuevo culto en el subcolmena, grafitis de extrañas estrellas de 6 puntas y rostros burlones empezaron a aparecer en las paredes. Yo era adolescente cuando los rumores realmente prendieron. Historias de nobles celebrando fiestas secretas donde todo estaba permitido, de gente desapareciendo en la noche, supuestamente para probar placeres prohibidos. En ese momento lo ignoré. Si la Inquisición no se había presentado, no podía ser tan grave, ¿verdad? Inocente ignorancia. El punto de inflexión llegó rápido y golpeó fuerte. Un día estaba en el trabajo, ensamblando componentes para algún pedido del administratum, cuando los altavoces de la ciudad se silenciaron a mitad de un canto. Luego vino la música, no la marcial imperial, sino algo completamente distinto.
tambores hipnóticos, una melodía perversa que me puso la piel de gallina. El caos estalló, literal y figuradamente, ese día. Nuestro gobernador planetario, un hombre cuyo nombre desde entonces he tratado de olvidar, apareció en el hololito central, vestido no con su uniforme habitual, sino con túnicas púrpuras y ojos desquiciados. Declaró la liberación de nuestro mundo, en nombre de Slaanesh, el príncipe oscuro del exceso. Así, de un plumazo, el emperador quedó fuera y esta nueva pesadilla dentro. La mitad de la población estaba demasiado atónita para reaccionar. La otra mitad, bueno, celebró. Resulta que los cultos habían estado ocupados. Los trabajadores a mi alrededor soltaron sus herramientas y empezaron a vitorear esta locura. Algunos se arrancaron los uniformes grises ahí mismo, pintando símbolos en sus pechos con aceite de máquina y sangre. Recuerdo haber visto a una compañera de turno, una chica callada que solía liderar nuestras oraciones matutinas, riendo mientras se dibujaba la estrella de 8 puntas en la frente. Fue como si se hubiera activado un interruptor en la mente de la gente. Soldados del caos, algunos de nuestra propia fuerza de defensa planetaria, que habían cambiado de bando en secreto, inundaron las calles. Oí disparos, gritos. La comisaría de los Adeptus Arbites fue incendiada antes del mediodía. Adiós a la ley y el orden. Esos árbites lucharon hasta el final, pero fueron destrozados por turbas de cultistas enloquecidos y algo aún peor. Ahí fue cuando vi a mi primera Daemonette. Ella, o eso, salió danzando entre el humo sobre pezuñas hendidas, una figura púrpura viva con demasiadas garras y un rostro horriblemente hermoso. Se movía entre la multitud en pánico como una bailarina, despedazando a cualquiera que aún llevara un símbolo del Aquila o se resistiera. Jamás olvidaré la imagen de un arbitrador, armado y blindado, cayendo de rodillas en éxtasis delirante, mientras esa demonio le cortaba la cabeza de un tajo, sonriendo dulcemente todo el tiempo. Al anochecer, la ciudad estaba firmemente en manos de los seguidores de Slaanesh. Los nobles de la aguja abrieron las puertas del palacio a los líderes del culto victoriosos y a cualquier aliado repugnante que tuvieran. Un enorme icono de Slaanesh, el símbolo hermafrodita de 2 colas, fue izado justo sobre el antiguo palacio imperial donde antes ondeaba la bandera del Aquila. Llegué a casa tambaleándome, en estado de shock, pisando cuerpos esparcidos por las calles. Esa parte no ha cambiado mucho, supongo. Mis padres, ellos no lo lograron. Más tarde supe que muchos de los piadosos fueron reunidos ese primer día como ofrendas. Trato de no pensar demasiado en cómo murieron exactamente. Pasé esa primera noche acurrucado en el armario de almacenamiento, aferrado al viejo libro de lectura imperial de mi abuelo y temblando como una hoja. El emperador no se sentía muy presente esa noche, ni ninguna desde entonces. Todo eso ocurrió hace unos 10 años, aunque hoy en día es difícil llevar la cuenta precisa del tiempo. Desde entonces mi mundo ha sido transformado por completo, por dentro y por fuera. Ahora, la vida diaria es una parodia retorcida de lo que fue. La ciudad no se quemó, ni cayó en la anarquía tras la toma. No del todo. De hecho, casi funciona, lo cual es la broma más macabra de todas. Seguimos teniendo una sociedad de algún tipo, solo que dedicada a Slaanesh. La gente va a trabajar, produce bienes, come cuando hay comida, duerme cuando se le permite y trata de no morir. Igual que bajo el imperio, la diferencia está en el cómo y el por qué. Tomemos a la alta sociedad, la nobleza. Antes ocultaban su depravación tras cortinas de encaje y dorados aquilas. Ahora la exhiben. Las familias nobles, las que sobrevivieron a la transición, juraron lealtad a Slaanesh de inmediato. Muchas ya lo habían hecho en secreto. Hoy en día,
Los señores y damas de la aguja viven en una orgía perpetua de lujo y crueldad. Se rebautizaron con títulos absurdos como Duque de la Decadencia y Princesa del Dolor. No me lo estoy inventando. Una vez tuve que hacer una reparación en un ascensor de la aguja y eché un vistazo fugaz a su vida de excesos. Cortinas de seda ondeando en salones pintados con colores psicodélicos. Sirvientes corriendo con bandejas de narcóticos y vino adulterado. Y los gritos, algunos de placer, otros de agonía, sin que los nobles se molesten en distinguir. ¿Consideran ambos igual de entretenidos? La nobleza aquí ya no se molesta en ser sutil. Bajan desfilando a las calles del Subcolmena cuando les apetece, ataviados con máscaras emplumadas y atuendos chillones, eligiendo ciudadanos al azar para su diversión. Si la mirada de un noble se posa en ti, que el emperador te ayude. No es que lo vaya a hacer. En el mejor de los casos, acabas obligado a asistir a uno de sus banquetes como juguete de la noche. En el peor, eres el plato principal. Luego están los sacerdotes y sacerdotisas del culto, los nuevos hombres y mujeres sagrados o profanos. En el imperio teníamos la eclesiarquía predicando la palabra del emperador. Ahora tenemos el culto del exceso, vendiendo el evangelio del goce de Slaanesh. Recorren la ciudad en procesiones de sobrecarga sensorial, túnicas de colores vivos. He visto en qué consisten esas demostraciones. No, gracias. Yo aplaudo y vitoreo con el resto, aunque el estómago se me revuelva. Los artesanos y artistas prosperan bajo el nuevo régimen. Si por prosperar entiendes volverse completamente locos de inspiración, este nunca fue un mundo especialmente culto antes. Pero ahora, cada pintor o músico mediocre ha salido de su escondite para abrazar la musa del caos. Las paredes de nuestros bloques HAV están cubiertas de murales lúbricos que representan escenas de locura extática. Algunos están realmente bien pintados, lo admito, pero todos te incomodan si los miras demasiado tiempo. Hay todo un barrio de artesanos donde escultores tallan estatuas de cuerpos contorsionados en mármol y hielo, y ocasionalmente en carne aún viva. Una pieza de performance interactiva, lo llamaron. Los músicos crean instrumentos extraños que aúllan y chillan en tonos hipnóticos. Tenemos algo llamado la Sinfonía de los Gritos, que actúa de vez en cuando en la antigua ópera. Literalmente torturan a un coro en el escenario para producir sonidos. La gente paga por ver eso. Yo no conseguí entrada, digámoslo así. Los mutantes y abumanos, antes cazados u ocultos bajo el dominio imperial, ahora tienen un lugar curioso en la sociedad. Bajo el dominio de Slaanesh, la rareza física suele verse como un signo del favor del príncipe oscuro, siempre que sea el tipo correcto de mutación, claro. Aquellos con mutaciones estéticamente interesantes, extremidades gráciles de más, patrones hipnóticos en la piel, pueden acabar en danzas de culto o como sirvientes exóticos de la alta sociedad. Mientras tanto, los que resultan menos artísticos, un brazo vestigial, una cara donde debería estar el estómago, solo engrosan las filas de la chusma. Al menos ya no los purgan como antes. De hecho, el otro día pasé junto a un grupo de mutantes que atendían abiertamente un puesto de comida callejera, algo impensable en el imperio. Por supuesto, no me atreví a probar su comida. Uno de ellos removía la olla con un tentáculo literal, y he aprendido a desconfiar de todo lo tocado por la disformidad. Aún así, es extraño. En cierto modo, el prejuicio contra los mutantes es menor ahora. Tu valor no lo define ser humano puro, sino lo entretenida o útil que sea tu mutación para los nuevos amos. Y luego están los otros habitantes de este encantador mundo, los demonios. Sí, entidades surgidas del Warp que no solo aparecen en los grandes rituales. A veces deambulan por las calles o parpadean en los bordes de tu visión
en días especialmente saturados de disformidad. No es que sea común toparse con un demonio comprando víveres, no es que tengamos tiendas como antes, pero he tenido algunos encuentros cercanos. Además de las daemonets, que a veces sirven de guardianas de templos o tropas de choque, hay cosas aún más extrañas. Espejismos brillantes de risa y hambre que se deslizan por los callejones a medianoche, dejando víctimas gimiendo de placer tras de sí. Una vez oí de un engendro del caos que se soltó en la ciudad baja, una criatura amorfa y cambiante de extremidades y bocas. Los lugareños lograron acorralarla y matarla a golpes con tubos. Incluso un engendro puede morir si tiene suficiente desesperación y metal a mano. Claro que, al día siguiente, un par de esos lugareños amanecieron con ojos de más y sonrisas maníacas. Un regalito de la corrupción del Warp, tal vez. El caso es que la realidad aquí no es estable ni segura. Los demonios y otros horrores de la disformidad son parte del ecosistema ahora. Por extraño que suene, vivimos en un mundo donde la frase «no hables con extraños» puede significar literalmente «no intercambies palabras con esa cosa seductora que en realidad no es humana». A pesar de toda la locura, hay cierto orden, aunque solo sea impuesto desde arriba. La jerarquía de Slaanesh sigue funcionando. El poder hace la ley y el capricho es norma. Pero saben que una ciudad completamente anárquica se consumiría demasiado rápido. Así que tenemos ejecutores de algún tipo. Piensa en ellos como una mezcla de policía, milicia de culto y troupe circense sádica. Llevan uniformes de cuero y cromo, rostros a menudo ocultos tras máscaras burlonas. Y portan porras eléctricas y látigos, y los usan generosamente. Su trabajo: mantener a la chusma productiva y asegurarse de que nadie adore a los dioses equivocados, ni trame nada contra los líderes locales de Slaanesh. Si alguna banda de Khorne empieza a asesinar gente al azar en la calle, ya pasó una vez, los ejecutores o la guardia personal de los nobles intervienen y lo cortan de raíz. No por compasión, sino porque la violencia no autorizada que no sirve a los planes de Slaanesh está prohibida. Del mismo modo, si los trabajadores flojeamos demasiado, estos ejecutores son los que romperán cabezas hasta que mejore la moral. Son esencialmente escuadrones de la muerte con mandato de preservar la versión de paz de sus amos. Es la ley del caos, impredecible, brutal y completamente unilateral. Pero existe. Entonces, ¿cómo sobrevive una persona común como yo a todo esto? Adaptándose rápido. Tras la toma, honestamente estaba listo para morir. Entre perder a mi familia y ver cómo todo en lo que creía era pisoteado, no estaba seguro de querer seguir. Pero el instinto de supervivencia es curioso. Tras el shock inicial, alguna voz interna susurró: «Vive, aunque la vida sea un infierno, aunque cada día te haga dudar de tu cordura, sobrevive primero, desespera después». El primer paso fue mimetizarme. Aprendí muy rápido que resistir abiertamente era suicidio. Vi lo que les pasó a los leales al emperador que intentaron luchar, o siquiera hablar. Tortura pública si tenían suerte. Sacrificio ritual espantoso si no. No tenía ganas de unirme al club del mártir de la semana. Así que hice lo que tenía que hacer. Me arranqué los tatuajes de la quila imperial con un cuchillo oxidado. Una noche divertida, sí. Quemé mi colección de pergaminos de oración y escondí cualquier evidencia de mis antiguas devociones. Se sintió como traicionar todo lo que alguna vez defendí. Y tal vez lo fue, pero me mantuvo vivo. El siguiente paso: aprender las nuevas reglas y fingir lo justo para pasar desapercibido. Eso significaba asistir a las reuniones del culto, al menos en cuerpo. Significaba llevar un pequeño colgante de Slaanesh al cuello que le quité a un cultista muerto. Mejor tener algún símbolo de devoción a la carne si te interrogan.
Significaba obligarme a aplaudir en los deportes sangrientos de la arena, a vitorear tras un sacrificio especialmente gráfico, a decir gloria al príncipe oscuro, con el mayor entusiasmo fingido posible cuando pasaban los supervisores. Al principio temía que mi fachada se resquebrajara, que vieran el asco o el miedo en mis ojos. Pero la gente tiende a ver lo que quiere ver. Si aplaudes, sonríes y no causas problemas, te vuelves parte del mobiliario. Y ser mobiliario es bueno. El mobiliario no es elegido para castigos ni para honores especiales. El mobiliario sobrevive. Mentalmente también tuve que adaptarme. Es increíble a lo que puede acostumbrarse la mente humana con el tiempo. Al principio no podía dormir, ni comer. Los nervios destrozados, pero no se puede vivir solo de adrenalina y miedo. Eventualmente, el agotamiento gana. Encontré formas extrañas de sobrellevarlo. Una fue aferrarme a pequeñas rutinas, algo tan simple como ordenar mi rincón del hub o hacer mis tareas de mantenimiento con esmero. En un mundo enloquecido, arreglar una tubería rota o clasificar raciones me daba una pizca de normalidad. Otro mecanismo de defensa que quizá ya notaste es el humor negro. Cuando todo es tan absolutamente insano y horrible, a veces la única forma de procesarlo es reírse por dentro de lo absurdo. Hago pequeñas observaciones sarcásticas en mi cabeza sobre las locuras que veo, como si fuera espectador de una comedia muy retorcida. O te ríes por dentro o te rompes a llorar y lo segundo te mataría, o peor. Así que elijo encontrar la ironía sombría en las cosas, como cuando nuestro nuevo capataz en la fábrica declaró: «La productividad es placer», y repartió estimulantes para que trabajáramos turnos de 20 horas. Tuve que morderme la lengua para no soltar una carcajada ante el discurso motivacional absurdo. El sarcasmo seco, aunque solo sea en mi mente, me mantiene cuerdo. Bueno, relativamente cuerdo. Sobrevivir aquí no es solo pasar desapercibido. También es saber en quién confiar, si es que se puede confiar en alguien. Pensarías que la confianza es imposible aquí, pero los humanos somos criaturas sociales, incluso bajo el yugo del caos. Con los años he identificado a algunos espíritus afines, otros supervivientes que no se han bebido del todo el Kool-Aid, por así decirlo, o lo que sea el equivalente Slaneshi del Kool-Aid. Probablemente con algo extra. No hablamos abiertamente de lo que sentimos. Sería suicida, pero hay formas sutiles de cuidarnos. Por ejemplo, hay un hombre mayor con el que trabajo, Marius. Conoció a mi padre en los viejos tiempos. Marius hace el papel de obrero obediente medio atontado, pero a veces le he visto el brillo del antiguo él en los ojos. Una vez, durante un espectáculo público especialmente atroz, un pobre infeliz siendo desollado vivo para liberar su exceso de sentimiento, según el sacerdote, estuve a punto de gritar. Marius accidentalmente tiró una caja para crear una distracción, y en el caos me susurró: «Aguanta, chico». Ese simple acto evitó que llamara la atención. Nunca hablamos de ello después, pero le asentí y él me devolvió el gesto. Aquí eso equivale a una conversación sincera. Hay un par más. Una vecina, Alina, es una experta en curar heridas y conseguir suministros. Solía ser aprendiz de Medicae antes de que todo se fuera al traste. Ahora dirige una especie de clínica clandestina en el sótano del Havelock, ayudando discretamente a quienes no pueden acudir a los cirujanos del caos oficiales y, lamentablemente, ineficaces. Lo hace bajo la apariencia de organizar fiestas de drogas, lo que convenientemente mantiene a los cultistas desinteresados o incluso complacidos. ¿Drogas gratis? ¿Por qué no? Bajo esa fachada, en realidad desinfecta infecciones y entablilla huesos rotos. La he ayudado algunas veces trayendo agua o haciendo guardia. No hablamos mucho del pasado, duele demasiado, pero hay entendimiento mutuo.
En un mundo donde la verdadera bondad escasea, hasta compartir una venda limpia es casi un acto revolucionario. Formamos estas pequeñas alianzas silenciosas. No son exactamente amistades profundas. Todos sabemos que si uno cae, los demás quizá tengan que distanciarse para sobrevivir. Es triste, pero cualquiera podría quebrarse bajo presión y delatar a los otros para salvarse. Pero por ahora nos ayudamos en pequeñas cosas. Una advertencia aquí, una coartada allá, un bocado extra cuando alguien se muere de hambre. Es lo más parecido a una comunidad que tenemos. Las relaciones románticas, esas son más complicadas. El dominio de Slaanesh gira en torno al deseo y la sensación, pero el amor genuino o la confianza escasean. La mayoría de las parejas hoy son transitorias, oportunistas o arregladas como parte de actividades del culto. La gente se junta en orgías o forma harenes alrededor de líderes poderosos. Es más cuestión de estatus e indulgencia que de afecto real. Yo me he mantenido al margen en ese sentido. En parte por precaución, entregarle tu corazón a alguien es darle a esa persona o al culto poder sobre ti. Y en parte porque, bueno, no me atrae la idea de que alguien pueda sacar garras demoníacas en pleno abrazo. Recuerdo a una chica que me gustaba en los días imperiales, una compañera de fábrica llamada Celeste. Risa dulce, ojos amables. A veces me pasaba raciones extra de recaf. Éramos jóvenes y torpes. Nunca pasamos de las sonrisas tímidas. Celeste sigue viva, sorprendentemente, pero ya no es la chica que recuerdo. Ahora es la hermana Celestia del cónclave del éxtasis escarlata. La vi liderando un desfile de iniciados drogados el año pasado. Llevaba una máscara de serpiente y prácticamente se bañaba en la adoración y la sangre de la multitud. Cruzamos miradas un instante. Si me reconoció, no lo dio a entender. ¿Y yo? Simplemente aparté la vista. Esa chispa de ¿qué hubiera pasado si de nuestro pasado se apagó en ese momento? Mejor dejar esos recuerdos morir. Aferrarse solo hace que el presente duela más. Como parte de fingir con el nuevo orden, he visto y hecho cosas que nunca imaginé. Algunas experiencias destacan como hitos horribles en mi descenso a la condenación. Déjame contarte una de ellas. La vez que asistí al gran festival del príncipe, la mayor celebración Slaaneshi de la ciudad, era el aniversario de la liberación del planeta. Una década desde el día en que el gobernador volcó la mesa. Para conmemorarlo, los poderes organizaron una extravagancia de exceso a escala ciudadana, y la asistencia, por supuesto, era obligatoria. Lo temí durante semanas. Avisos por todas partes. Carnaval del éxtasis. Todos los ciudadanos, regocíjense o serán obligados a regocijarse. Sí, ese era el eslogan real. Qué bonito tener elección, ¿eh? Cuando llegó el día, toda la colmena se transformó. Banderas chillonas de todos los colores colgaban de los edificios. Confeti hecho de seda triturada y quizá escamas de piel seca, difícil saberlo, llovía desde las agujas superiores. Bandas de músicos errantes, algunos humanos, otros no del todo, llenaban el aire con un ritmo febril e incesante. La avenida principal, normalmente mugrienta, fue fregada y pintada con patrones ondulantes e inscripciones a Slaanesh. Habían montado un enorme escenario central en la Plaza de la Unidad, nombre irónico bajo el imperio y aún más ahora, donde tendrían lugar las ceremonias principales. Mi equipo de trabajo y yo fuimos conducidos allí a media mañana, todos con máscaras festivas. La mía era una baratija de porcelana pintada con una sonrisa burlona. La idea, supongo, era que la multitud pareciera alegre, lo sintiéramos o no. Miles de personas abarrotaban la plaza, hombro con hombro. Los nobles, con disfraces elaborados, ocupaban los mejores balcones arriba. Nosotros, la plebe, apretujados abajo, sudando, ansiosos y fingiendo entusiasmo.
El festival arrancó con el alto oráculo de Slaanesh, antes nuestro gobernador, ahora poco más que un demagogo con título rimbombante, dando un discurso, de pie en el escenario, resplandeciente en un atuendo brillante de rosa y oro, brazos abiertos como para abrazarnos a todos. Su voz amplificada de forma antinatural. Sentí que susurraba directamente en mis oídos, pese a estar a cientos de metros. Habló de lo lejos que habíamos llegado, de cómo ahora éramos libres para experimentar el verdadero placer y la sensación. Liberados de la represión imperial, la multitud rugió a la señal, gracias a los ejecutores patrullando los bordes. Yo aplaudí y traté de parecer inspirado, aunque sobre todo sentía náuseas. Luego vinieron las actuaciones, si se les puede llamar así. Una procesión de lo que solo puedo describir como artistas de performance cultistas tomó el escenario. Un grupo realizó una especie de danza coreografiada de tortura. Sí, tan raro como suena. Tenían cautivos, quizá leales capturados o simples ciudadanos desafortunados, a quienes alteraban lentamente al ritmo de la música. Les amputaban y recolocaban miembros quirúrgica o mágicamente en posiciones artísticas. La carne era esculpida como arcilla mientras las víctimas seguían vivas y conscientes. Por la gloria de Slaanesh, una escultura viva de dolor, proclamó el presentador. Recuerdo que casi se me doblaron las rodillas en ese punto. Tras mi ridícula máscara sonriente, apreté la mandíbula tan fuerte que pensé que se me romperían los dientes. Después apareció una cuadrilla de hijos del emperador, marines espaciales del caos juramentados a Slaanesh. Eran 4, enormes, en armaduras barrocas pintadas con colores estridentes. Los cultistas los recibieron como héroes famosos. Eran los infames Noise Marines. Había oído hablar de ellos, pero nunca los había visto tan cerca. Llevaban armas extrañas, mitad guitarra, mitad cañón. Cuando empezaron a tocar, si es que se puede llamar así, entendí por qué dicen que su música puede matar. Una pared de sonido se desató, una cacofonía ensordecedora y discordante que sacudió físicamente la plaza. Algunos de las primeras filas literalmente cayeron muertos o desmayados por sobrecarga sensorial, muerte dichosa, o sus cerebros no lo soportaron. Los demás atrás nos tapamos los oídos bajo las máscaras. Sentí sangre correr de una oreja y la visión me temblaba con cada bajo reverberante. Y aún así la multitud vitoreaba como si fuera el mejor concierto de rock. Mejor aplaudir. O podría ser señalado, ¿verdad? Así que aplaudí, aunque probablemente sonó como un gemido de dolor. Finalmente, los Noise Marines pararon, haciendo una reverencia teatral. La ausencia repentina de sonido fue como salir a flote tras casi ahogarse. El corazón me latía con fuerza. Nunca he agradecido tanto el silencio. El gran final del festival fue, como no, un sacrificio masivo convertido en celebración. El oráculo anunció que Slaanesh estaba observando y que ahora compartiríamos nuestras máximas alegrías con el príncipe del placer. Esa fue la señal para que los ejecutores empezaran a sacar individuos preseleccionados de la multitud. Esos desafortunados seguramente habían sido marcados días antes. Una docena de hombres y mujeres fueron empujados al escenario. Algunos eran voluntarios del culto, se notaba por la dicha fanática en sus rostros, pero otros eran simples ciudadanos aterrados, elegidos para darle variedad al espectáculo. Uno de ellos era un joven de Mihab, un aprendiz de panadero llamado Joran. Vi sus ojos abiertos de pánico mientras lo arrastraban. Cruzó mi mirada entre la marea de máscaras y supe que me reconocía, suplicando en silencio. No había absolutamente nada que pudiera hacer. El ritual que siguió, me ahorraré los peores detalles. Digamos que empezó como una orgía y terminó como un baño de sangre. Y al final,
Era difícil saber quién gritaba de dolor y quién de éxtasis. A Slanesh no le importa la diferencia. El aire se llenó del olor metálico de la sangre y un aroma dulzón, quizá el almizcle de las daemonets. Una grieta brillante se abrió sobre el escenario al acercarse el clímax del rito. Por un momento pensé que algo verdaderamente apocalíptico iba a surgir. Nunca hablamos de ello después, pero le asentí y él me devolvió el gesto. Aquí eso equivale a una conversación. Un demonio mayor, tal vez, pero se cerró tan rápido como se abrió, con un trueno. Presumiblemente una señal de que el príncipe estaba satisfecho con nuestra ofrenda. Cuando por fin terminó, temblaba de pies a cabeza. La plaza era un desastre de fluidos, confeti y cuerpos inertes, pero la gente vitoreaba como si hubiéramos ganado una gran victoria. En cierto modo, sí. La victoria de sobrevivir otra celebración sin perder la vida o la cordura. Volví a casa tambaleando. Me quité esa estúpida máscara sonriente y vomité durante 10 minutos en una alcantarilla. Feliz aniversario, ¿no? Uno pensaría que después de sobrevivir a una carnicería así, evitaría cualquier reunión para siempre. Lo pretendía, pero de alguna manera la vida bajo Slanesh te encuentra, incluso cuando te escondes. Unos meses después del festival, un compañero de trabajo, un tal Ral, insistía en que lo acompañara a salir una noche. Ral abrazó la nueva normalidad más que yo. No era un fanático, pero disfrutaba los beneficios. Drogas y fiestas salvajes. Insistió en que debía relajarme y que conocía el lugar perfecto en la ciudad baja donde podíamos divertirnos sin demasiada vigilancia. Yo era escéptico, y con razón, pero también pensé que mimetizarse a veces significaba no rechazar todo lo que los demás disfrutan. Y quizá una parte morbosa de mí tenía curiosidad por saber si aún era capaz de divertirme. Así que fui. Emperador, perdóname, fui. El sitio se llamaba El Vórtice de Terciopelo, uno de tantos clubes no oficiales en el laberinto de túneles Manufactorum bajo la ciudad. Para llegar, bajamos por una escotilla oxidada en un callejón y seguimos el resplandor de luces rosas y el retumbar amortiguado de bajos. No había guardias evidentes en la puerta, solo unos anfitriones medio desnudos que nos miraban con sorna, revisando armas ocultas, o quizás solo buscando excusa para manosear. Dentro, mis sentidos fueron asaltados de inmediato. Humo de incienso flotaba espeso, teñido de púrpura por los lumoglobos. La música no era terrible, un ritmo palpitante con una melodía inquietante encima. Al menos no estaba a volumen de Marín. La sala principal estaba llena de cuerpos moviéndose con ese aire medio drogado y extático típico de las danzas de culto. Gente de varios rangos sociales se mezclaba. Vi oficinistas, algunos ejecutores fuera de servicio, artesanos, incluso un noble menor disfrazado de plebeyo, aunque su piel pulida y rostro quirúrgicamente perfecto lo delataban. Mutantes también. Un par de figuras esbeltas con ojos brillantes y brazos extra bailaban en una tarima, aparentemente el espectáculo de la noche. En los rincones oscuros, otras siluetas sugerían actividades más íntimas. Era abrumador, la verdad. Ral gritó algo sobre ir por bebidas y desapareció entre la multitud, dejándome parado torpemente cerca de la entrada. No me atreví a pisar la pista de baile, donde la gente hacía cosas que hacían que el becerro de oro de las viejas escrituras pareciera inocente. No es que aquí alguien recuerde esas historias. En vez de eso, me acerqué a la barra pensando que tener una copa en la mano me ayudaría a mimetizarme. La barra era una pieza de maquinaria industrial reciclada, probablemente un viejo banco de cogitadores, ahora cubierto de terciopelo. La camarera era una mujer alta, creo, con tatuajes elaborados y, bueno, 6 brazos, muy eficiente en su trabajo, eso sí.
Me dedicó una sonrisa de dientes afilados. «¿Primera vez aquí, cielo?», ronroneó. Solo asentí, tratando de no mirar el tentáculo que era uno de sus 6 miembros. «Prueba esto, invitación de la casa. Pareces necesitar relajarte», dijo, dándome un vaso con un líquido verde luminoso. Brillaba bajo la luz negra. Había aprendido a no aceptar sustancias al azar, pero rechazar podía ofender, así que tomé un sorbo cauteloso. Sorprendentemente dulce y fragante. No estaba mal. Sentí un calor extendiéndose por mi cuerpo casi de inmediato. «Bien, ¿eh?», se rió la camarera. «Disfruta, cariño». Al principio, la bebida solo me relajó. Las luces parecían más suaves, la música agradablemente difusa. Recuerdo pensar que quizá no estaba tan mal después de todo. Incluso logré una media sonrisa, escaneando la multitud con la vista algo nublada. Ahí fue cuando las cosas se pusieron raras. Los bordes de mi visión adquirieron un resplandor pulsante. El humo en el aire empezó a formar patrones. Vi rostros en él, burlones y risueños. Parpadeé y los rostros desaparecieron, reemplazados por franjas de color que no deberían existir. Miré mi copa para centrarme y casi la dejé caer. El líquido giraba solo, formas retorciéndose dentro como si estuvieran vivas. Juro que vi un ojo parpadearme desde el fondo del vaso. El corazón me martilleó. La relajación se tornó miedo al instante. Me alejé tambaleando de la barra, buscando a Ral, desesperado por un ancla familiar. La multitud se apartó ante mí como un organismo vivo. Los rostros de la gente. Que el emperador me ampare. Sus rostros se derretían o cambiaban. Un momento tenían ojos y boca, al siguiente solo una superficie lisa. Luego volvían los rasgos, diferentes, como si pasara por un carrusel de máscaras de almas. La música se distorsionó en una cacofonía de susurros y gemidos. Sentí algo rozar mi pierna. Miré abajo y vi una alfombra de serpientes coloridas deslizándose donde antes había suelo. Grité y me tambaleé solo para ver, en un parpadeo, que era solo el suelo de baldosas. Alucinación, tenía que serlo. Traté de recordarme que había bebido algo en un club del caos. Por supuesto que estaba adulterado con quién sabe qué, pero la razón no ayudaba. Las visiones seguían. En algún momento tropecé, o quizá algo me empujó, y caí sobre un sofá mullido o un montón de cojines. Parecían de carne, eso sí. Rezo porque no lo fueran. La visión me nadaba. Una figura se cernió sobre mí. Una de las bailarinas de la tarima. Creo que tenía ojos como soles gemelos y una sonrisa antinatural. Su cuerpo se dobló hacia mí en un arco imposible. Me susurró algo al oído que sonaba como mi nombre, pero alargado y resonante. Jones. Solo que ese no es mi nombre, y no tengo idea de cómo podría saberlo. Recuerdo su mano fría en mi mejilla, y sus dedos parecían demasiado largos. Garras me pincharon la piel. O quizá esa parte tampoco fue real. Se rió, un sonido que parecía venir de dentro de mi propio cráneo. «Déjate llevar», creo que dijo. «¿Por qué resistes? Todo podría ser tan dichoso si solo lo permitieras». El clásico discurso de tentación demoníaca, ¿no? Incluso drogado, me quedó una chispa de rebeldía. No quería acabar como esos fanáticos con sonrisas permanentes. Reuniendo toda mi voluntad, me aparté y logré balbucear. «Aléjate». Quizá no lo pronuncié bien. Probablemente sonó como un gruñido borracho, pero la empujé. O quizá ella me dejó hacerlo. Lo siguiente que recuerdo es estar de pie, abriéndome paso a empujones entre la multitud ondulante, desesperado por la salida. Risas, o quizá gritos, me persiguieron mientras trepaba la escotilla hacia el aire fresco de la noche. Lo bebí como agua tras cruzar un desierto. Me di cuenta de que también estaba riendo, una risa histérica y ahogada,
que se convirtió en sollozo cuando finalmente me desplomé en un callejón afuera. No sé cuánto tiempo estuve allí bajo las lunas pálidas, bajando de lo que fuera que llevaba esa bebida. Finalmente me arrastré a casa, jurando no volver a hacer eso jamás. Las secuelas de esa aventura fueron más que una resaca brutal. A la mañana siguiente desperté en el suelo de mi hub. Debí caerme del catre en mi delirio. Luz solar, luz diurna, tenue y contaminada, entraba por la ventana rota. La boca me sabía a perfume y ceniza, un desagradable recordatorio del aire del club. Me arrastré hasta el trozo de espejo que guardo para ver si mi aspecto era tan horrible como me sentía. Un vistazo y retrocedí. Mis ojos no eran los marrones de siempre. Las escleróticas estaban surcadas de rosa intenso y el iris tenía un anillo dorado alrededor de la pupila. En resumen, parecía alguien tocado por el warp. Entré en pánico. Un cambio así, por sutil que fuera, podía ser peligroso. Podía desvanecerse o ser el inicio de algo peor. Algunas mutaciones empiezan con un color de ojos raro hoy, y mañana tienes cara de tentáculos. Nunca se sabe. Si los fanáticos lo notaban, podían decidir que estaba marcado para la iniciación o el sacrificio. Si los ejecutores lo veían y pensaban que ocultaba una bendición, igual me arrastraban. Desesperado me enjuagué los ojos con agua rancia y un poco de Amasec. Ardía como el demonio, pero quizá el alcohol ayudara. Incluso murmuré una oración medio olvidada. Emperador, líbrame de la maldición del mutante. Sí, los viejos hábitos mueren duro, especialmente cuando despiertas con conjuntivitis demoníaca. Para mi inmenso alivio, al mediodía el color de mis ojos se había atenuado a algo casi normal. Quizá tanto llanto y enjuague ayudó, o quizá era temporal desde el principio. En cualquier caso, me puse gafas tintadas ese día por si acaso. La gente podría pensar que estaba de resaca o probando un look nuevo. Desde entonces soy extremadamente cuidadoso con lo que ingiero. Muchos aquí suplican por dones, como órganos sensoriales extra o rasgos alterados, pero yo me quedo con el paquete humano estándar. Gracias. He visto lo que pasa cuando esos dones salen mal. Por supuesto, por mucho que evite ahora las sustancias tocadas por el warp, no puedo evitar el warp en sí. Viviendo en este entorno, se te mete en la mente de un modo u otro. Dormir rara vez es pacífico para mí. Cuando por fin logro quedarme dormido, a menudo con el retumbar lejano de música o gritos en el aire nocturno, llegan las pesadillas. A veces sueño que estoy de vuelta en el imperio. Un sueño reconfortante al principio, donde soy un niño recitando la letanía de protección. Pero luego la oración se tuerce en mi boca y me doy cuenta de que en realidad estoy cantando un mantra de Slanesh mientras mi casa de la infancia se derrite en un templo de carne palpitante. Me despierto con el corazón desbocado, susurrando disculpas a un dios emperador que probablemente no escucha. Otras noches los sueños son puro caos desde el principio. Me encuentro en un carnaval interminable, brillante y ruidoso. Festejantes enmascarados ríen y bailan, y yo soy el único sin máscara. Vago buscando una salida, pero cada puerta me lleva de vuelta al centro de la fiesta. Se me acerca una figura, a menudo la imagen de alguien a quien quise, como mi madre o Celeste, pero cuando se quitan la máscara, su rostro es el de un demonio o una mueca de exceso. Dicen con voz dulce, quédate con nosotros, es mucho más fácil. Y parte de mí quiere ceder. Esas son las peores noches, cuando siento que mi voluntad flaquea en el sueño. Cuando la tentación no es solo abstracta, sino que llega con el rostro de quienes amé. Me he despertado más de una vez con lágrimas en la cara y un grito atascado en la garganta y, ocasionalmente, que el emperador me ampare, una risa, como si alguna parte enferma de mi mente
disfrutara la pesadilla. Es entonces cuando realmente temo perder la razón. En noches especialmente malas, juro que despierto y las sombras se mueven solas en mi cuarto, o escucho risitas en los rincones. Quizá solo ecos en mi cabeza, quizá pequeños entes del warp gastando bromas. En cualquier caso, ahora duermo con una lámpara tenue encendida. La oscuridad en una ciudad del caos es puerta a demasiadas cosas. A veces tarareo una nana que mi madre solía cantar. En realidad era una oración disfrazada. Las palabras, «Protégenos, Señor, en nuestra hora de oscuridad», se han convertido en «Protégeme de la mirada del príncipe oscuro, solo por esta noche». No sé si alguien escucha, pero hacerlo me ayuda a aferrarme a una pizca de mí mismo, la parte que recuerda cosas más amables. Es irónicamente gracioso, a veces, cuando me alejo lo suficiente para comparar mi vida anterior con esta. El imperio no era ningún paraíso. Yo era un peón entre miles de millones. Mal pagado. En realidad, ni pagado. Solo racionado y sobreexplotado. Rezando a un emperador al que nunca vería. Cada día era trabajo, oración, más trabajo y el miedo constante a ser acusado de herejía si te salías de la línea. Ahora soy un peón entre un número apenas menor de lunáticos. Sigo sin cobrar salvo en la moneda de «hoy no me despellejaron». Trabajo probablemente más horas que antes, solo que ahora dicen que es por mi propio placer. Noticia de última hora. Ensamblar piezas de armas o cosechar hongos narcóticos en un campo húmedo para el beneficio del culto no es placer, por mucho que lo vendan así. Antes, si tenía una queja sobre mi jefe, me la guardaba o arriesgaba un latigazo. Hoy quejarse ni siquiera es un concepto. O alabas extáticamente lo grandioso que es todo, o estás muerto. Al menos el imperio permitía refunfuñar en voz baja. Aquí tengo que sonreír como idiota incluso cuando estoy miserable, o alguien lo notará. Bajo el imperio teníamos racionamiento estricto, barras de nutrición aburridas pero comestibles, agua reciclada hasta saber a metal. Bajo el dominio de Slaanesh, la nobleza se da banquetes mientras los plebeyos recibimos lo que sobra. A veces eso es mejor que las viejas raciones. Admito que los nobles tiran comida perfectamente buena y la aprovechamos, pero otras veces reparten caramelos con estimulantes para desayunar y mantener la energía alta. ¿Has intentado trabajar con el estómago vacío y solo un caramelo, que es básicamente una droga de combate? No lo recomiendo. ¿Disciplina antes y ahora? Los imperiales te azotaban o fusilaban si te rebelabas. Aquí el castigo puede ser mucho más creativo. Puedes acabar como la estrella de una pieza de arte tortuosa o transformado en algo inhumano como lección. Algunos días, sinceramente, no sé qué era peor. El imperio exigía mi alma y adoración a cambio de protección, y aún así falló en protegernos al final. El caos exige mi alma y adoración a cambio de, bueno, nada garantizado, solo la oportunidad de existir un día más. Es un infierno distópico contra un carnaval retorcido. Elige tu veneno. En el balance, echo de menos el miedo sordo y rutinario de la vida imperial. La montaña rusa constante y enloquecida del caos agota. Al menos bajo el emperador, podía suponer que mañana sería igual que hoy. Aquí, nunca sé si el día siguiente traerá algún nuevo horror o placer que deba soportar. A veces me sorprendo pensando con nostalgia en esas oraciones diarias monótonas y la seguridad gris de la rutina. Luego me río, una risa amarga y hueca, al darme cuenta de que el imperio se ha convertido en mi recuerdo entrañable de tiempos mejores. Así de mal están las cosas. El planeta de la burocracia genocida y los cazadores de brujas fanáticos me parece un hogar de infancia comparado con esto. Y sin embargo, aquí sigo, vivo,
poniendo un pie delante del otro. Supongo que esa es la condición humana en el milenio 41, ya sea bajo la mirada severa del emperador o la sonrisa seductora de Slaanesh. Uno simplemente resiste. Me he vuelto un experto en sobrevivir sin realmente vivir, si eso tiene sentido. Mantén la cabeza baja, encuentra pequeñas alegrías donde puedas. Y son muy pequeñas, como las raras veces que encuentro un libro pre-herejía y paso una hora secreta leyéndolo. O cuando logro bromear en voz baja con Alina o Marius sobre algún nuevo decreto absurdo sin que nos pillen. Quizá te preguntes si me queda esperanza. Yo también me lo pregunto. ¿Esperanza de rescate? No, realmente. El imperio no va a volver por nosotros. Estamos corrompidos. Somos una nota al pie, en el mejor de los casos. A sus ojos, probablemente estamos tan condenados como los cultistas. Quizá tengan razón. ¿Esperanza de que las cosas mejoren aquí dentro? Tampoco. Si acaso, la corrupción se hunde más cada día. He visto a gente antes decente perder lo poco que les quedaba de cordura o moralidad con los años. Quizá algún día yo sea el que babea en primera fila de un meeting Slaaneshi. Finalmente, roto. Ese pensamiento me aterra más que la muerte. Pero, pese a la falta de esperanza, sigo adelante por pura terquedad. Me gusta pensar que aún queda una chispa dentro de mí que no han logrado apagar ni moldear. Mientras la mantenga viva a través del sarcasmo, la memoria o ayudando en silencio a un vecino, los desafío a mi manera, aunque sea mínima. Quizás sea inútil, pero es lo que tengo. El silbato del turno, o más bien el aullido discordante que usan ahora, sonará pronto y me iré a otro día de trabajo. Pasaré junto a las estatuas de neón y los predicadores delirantes. Asentiré a los cánticos requeridos y me haré lo bastante útil para ser ignorado. Igual que ayer, probablemente igual que mañana, si el emperador quiere. O debería decir, si Slaanesh quiere. Los viejos hábitos mueren duro. En este lugar de exceso y horror interminables, ser una persona ordinaria e inadvertida es lo más parecido a la libertad que se puede conseguir. Así que abrazaré mi anonimato, me aferraré a mi humor seco como escudo y sobreviviré. Es una forma de resistencia tenue y silenciosa. Solo un hombre en un infierno eligiendo seguir siendo él mismo un día más. Y si el príncipe oscuro me está mirando, ojalá se aburra hasta el hartazgo.